Hola, buenos días. Buenos días y nos encontramos un día más en Reflexiones de la Dosis. Un día más dándole gracias. Gracias a Dios por un día más de vida, por un día más que nos permite estar para nuestra familia, abrazar a nuestra familia. Gracias por el calor del hogar familiar. Gracias por todo lo que nos rodea. Gracias por lo maravilloso de tu creación. Gracias te damos, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Hoy, hoy queremos reflexionar sobre un tema que se llama palabras correctas, que trajo William en su dosis del día de hoy. Y cuán importante y cuánta incidencia tiene la palabra en nuestra vida, en nuestra niñez, en nuestro crecimiento, en nuestra juventud, en nuestra adultez. Una palabra, como dice la Biblia, tiene la boca, tiene el poder para atar o para desatar, para bendecir o para maldecir, tiene poder la lengua. A veces somos inconscientes en el poder de la palabra. Sin embargo, Dios le habla al mundo a través de su palabra. Dios, Mesías, vinieron aquí y son el milagro a través de la palabra de Dios, a través del verbo de Dios, a través de ese verbo. Los cojos caminaron, los ciegos vieron y los cautivos fueron libertados. A través del verbo, Juan supo que no había que esperar a nadie más. Juan el Bautista, aquel que fue la voz que clamó en el desierto a través de la palabra, libertando mucho pueblo y proclamando que detrás de él vendría alguien al que él no era digno de desatarle las sandalias. Ese alguien que vino, ese Mesías, que había sido antes anunciado por Isaías y por otros profetas, el verbo de Dios. No conocemos a veces el peso y el poder de la palabra de Dios. Hay niños que hoy son delincuentes, convictos, asesinos, drogadictos, traficantes, que han sido condenados por la palabra de sus padres, por palabra que no reconocen, palabras sin fe, palabras sin espíritus, palabras sin almas, palabras de condenación y de maldición, palabras de que nunca van a cambiar, palabras de que son un demonio, palabras de que son hijos del diablo, palabras de que son drogadictos, asesinos, de que terminarán asesinando, palabras de condenación y de atadura que atan a un niño de 8, de 9, de 10 años, palabras que ya son maldiciones generacionales que vienen atando familia de generación en generación, palabras de matrimonios rotos y quebrantados, palabras de desecho, de desánimo, palabras que cancelo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Yo no sé en qué etapa de tu vida tú te encuentres hoy. Yo no sé, y te digo algo, el diablo utiliza a las personas cercanas a ti para atarte. Es imposible que alguien que esté distante te ate con la misma fuerza que te ata esa persona que tienes a tu lado, esa persona que vive el día a día contigo, esa persona con la cual tú tienes un afecto, con la cual tú tienes una admiración, esa persona que tienes ahí tan cerca, tu madre, tu padre, tu hermana, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Esa persona tiene toda la autoridad de parte del diablo porque está atada, y una persona que está atada es quien te puede atar a ti. Debemos ser muy sabios, muy atentos de esa voz que te está hablando. ¿De dónde viene esa voz que te está hablando? Busca, busca con sabiduría divina. ¿De dónde viene esa voz que te está hablando? Él es un experto en utilizar a esa persona que está a tu lado para mantenerte atado, atado en ese pecado, en esa condenación, en esa ruleta rusa, atado, atado en ese círculo vicioso para no dejarte salir. Ayer, ayer estábamos en una conversación familiar y si yo no disierno, yo pasé por muchos procesos en mi vida
uno de los cuales, hace no mucho, el perdón a mi padre por muchas cosas que ocurrieron en mi infancia. Ayer, en una conversación familiar, así sutilmente, sin darse cuenta, una persona amada, una persona cercana, una persona querida, puede haber sido utilizada para, para volver a mí ese rencor, para restaurar en mí ese rencor, ese dolor hacia mi padre. Yo no puedo, esta persona fue dañada, así como pudo haber sido dañado yo. Si yo corto y no dejo que ella suelte su dolor, yo puedo crear un dolor en ella aún pulsante de esas heridas del pasado. Yo tengo que ser ese siervo, esa herramienta que puede ser esa esponja que agarra ese dolor, pero no quedarme con ese dolor. Ese dolor yo se lo entrego a Dios, yo se lo entrego a Jesús, que me dice que lleve a Él mi cruz, que cargue con Él mi cruz y lo siga y seguir su camino. Ya yo fui sanado, yo fui restaurado por su sangre derramada. Él cargó con todo ese pecado y con todo ese dolor. Entonces, yo simplemente vi como herramienta, quedé callado, pero posterior a eso, me inclino a Él y a Él traigo a su presencia todo ese dolor de esa persona y pido oración por mi madre para que sane todas esas heridas que en un momento mi padre pudo haber ocasionado a la familia. ¿Por qué? Porque yo hoy tengo que ser esa barrera que no traslade a mis hijos ese dolor de sus abuelos. Yo hoy tengo que ser esa barrera que le enseña a mi familia lo que es un hogar, el calor de una familia, enseñarle a mi familia cuál es el camino que debe seguir, que es uno solo, que es Juan 14:6. Ese es el único camino que debe seguir mi familia. Yo hoy tengo que ser esa herramienta capaz de perdonar a aquellos que nos ocasionaron daño en un pasado. Ya fue, porque hoy en mi interior solo habita el amor de Jesús. Hoy en mí solo está ese camino que decidí de llevar a mi familia. En Cristo maduramos. En Cristo es sembrada una semilla. En Cristo esa semilla crece. En Cristo esa semilla se fortalece. En Cristo esa semilla retoña. En Cristo esa semilla da flor. En Cristo esa semilla da frutos. Y por sus frutos nos conocerán. El sabio escucha y escucha esa palabra. Esa sabia palabra que nosotros debemos ser capaces de dar en nuestra casa cuando hay un problema. Esa santa palabra que debemos ser capaces de darle a nuestros hijos cuando se sienten afligidos, cuando tienen dudas, cuando no saben encontrar un camino. De decirles a nuestra esposa, todo va a estar bien. De decirle a nuestra esposa cuánto la amamos. De decirle a nuestros hijos cuánto lo amamos a pesar de sus equivocaciones, de sus errores. Decirle, tranquilo, porque yo estoy contigo. Pero aún el día que yo no esté, puedes caminar seguro porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Porque nuestra boca tiene poder para bendecir. Porque José por fe bendijo a sus nietos, porque Isaac por fe bendijo a sus dos hijos. Y nosotros por fe bendecimos hoy tu casa, tu familia, tus alacenas, tus proyectos, tus emprendimientos, tus negocios, porque nosotros por fe, así como declaro yo para mi familia, quiero que declares tú para ti. Yo por fe bendigo mi casa, bendigo mi hogar, bendigo mi esposa, bendigo mis hijos, bendigo mis proyectos, bendigo mis emprendimientos, bendigo nuestras vidas, bendigo cada paso que damos, bendigo esta familia en toda su totalidad. Todos aquellos que creen y aquellos que aún no han decidido creer, yo los bendigo en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, porque sé que un día creerán, porque sé que un día encontrarán el camino, porque sé que un día encontrarán la palabra, porque sé que un día encontrarán la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque sé que un día esa venda que llevan hoy será levantada y verán aquella luz
que ilumina el camino en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Yo bendigo toda mi familia en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret. Amén.